video voy a hablar sobre la meiosis, que es la reproducción sexual y se da en las células sexuales, gametos, que son haploides. Vamos a dar un ejemplo con 4 pares de cromosomas para que pueda ser comprendido. Primero vamos a ver la interfase, porque en el ciclo celular esta es la que tiene mayor tiempo. ¿Y qué es? Es la maduración celular. Esta va a tener distintas fases. El primero es el G1, el periodo del crecimiento activo del citoplasma. Vamos a ver acá la célula con 4 cromosomas. Que es la que le estamos tomando como ejemplo. Esta es la fase de crecimiento donde se duplica el tamaño y la masa. Aquí también se da la síntesis de ARN y de proteínas, intensa actividad biosintética y la duración es de 6 a 12 horas. Después de esto, hay células que van a pasar a la fase G0, que es fuera de ciclo. Puede ser de una manera diferenciada como la neurona o de reposo como las células madre. Si es que no fuera así, las células después del G1 van a pasar a una etapa S, que es de la replicación del ADN. En aquí, como podemos ver, ya va a haber la formación de la cromatida hermana, que va a ser idénticamente a la del inicio. Se da el síntesis de ADN y esto dura de 6 a 8 horas. Y finalmente se da la G2, que es la segunda fase de crecimiento. Aquí se da la síntesis de proteínas para ya la división celular que se da después de esta, la duplicación de organelos y dura aproximadamente 4 horas. Después de la interfase se va a dar la división celular, que puede ser de tipo mitosis o de meiosis. Aquí vamos a explicar la cariocinesis por meiosis, que es la división del núcleo en células sexuales, y esta se va a dar por 2 ciclos. La meiosis 1, que comprende 4 fases: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La profase 1, esta va a comprender 5 subfases principales. Primero, el leptoteno, que se condensan los cromosomas y las cromátidas hermanas se unen. Como vimos anteriormente, había las cromátidas hermanas, pero estas no se unían, entonces acá se van a unir. El cigoteno, se pegan y alinean los cromosomas homólogos y esta se va a dar por sinapsis. Este proceso se llama sinapsis. El paquiteno, se entrecruzan los cromosomas por los quiasmas y se intercambian los genes. Aquí, como podemos ver, está el cromosoma y esto sería el quiasma, los puntos amarillos que encontramos al medio. En esta parte es la fase más importante porque, mira, aquí vamos a tener 2 cromátidas hermanas que van a tener parecidas genes, pero no iguales. Lo que va a pasar es que estas se van a intercruzar y van a terminar con distinta genética. Por eso es que se da la variabilidad genética que nosotros vemos. Después de esto se da el diploteno, que se separan un poco los cromosomas, pero se mantienen unidos por los quiasmas. Y finalmente la diacinesis, que se termina de condensar los cromosomas y desaparece la envoltura nuclear. Todo esto ocurre en la profase 1. Después seguimos con la metafase 1. ¿Qué es lo que pasa en la metafase 1? Primero se da la alineación de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir cromosomas homólogos? Son como estos ejemplos. Aquí estamos tratando a 4 pares de cromosomas homólogos. Las estructuras tubulares, aquí como podemos ver, viajaron hacia los polos. Estas van a ayudar a separar a los cromosomas. ¿Cómo van a ayudar a separar? Estas partes de acá son los centriolos y estas partes blanquitas, 2 cada uno, van a tener cinetocoro. Se llama cinetocoro, cada cromosoma tiene 2, pero en la meiosis, solamente en la primera meiosis 1, solamente se va a unir los microtúbulos hacia un cinetocoro para poderlo hacerlo viajar hacia los polos. Lo que no ocurre en la mitosis, lo cual se junta hacia los 2 y pues separa. Entonces, luego de esto viene la anafase. Como solamente se unió a un cinetocoro y lo jaló a cada cromosoma, este se va a ir completo y no se va a separar, como podemos ver acá. Entonces, homólogos se van a dirigir a cada parte. Es la separación de los homólogos. Y finalmente la telofase 1, que es la última fase de la meiosis 1. En aquí, ¿qué va a pasar? Desaparecen los microtúbulos, reaparece el núcleo, se separan las células, se descondensan un poco los cromosomas. Vamos a tener 2 células haploides, pero con un doble cromatina. Después de la meiosis 1 se va a dar una meiosis 2, que parece una mitosis pero sin la etapa de síntesis. Está comprendida de una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Vamos a tomar como ejemplo una de las células de la meiosis.
Ya, primero está la profase 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Se recondensan los cromosomas, desaparece nuevamente el núcleo, comienza la aparición y la migración de los centriolos y microtúbulos a los polos, como lo que ya vimos anteriormente. Después de esto vamos a tener a la metafase 2. ¿Qué va a pasar acá? Como estamos tomando solamente una de las células anteriores, acá solamente va a haber dos pares de cromosomas. Se conectan los microtúbulos y los cinetocoros correspondientes. En esta parte, como sí es parecido a la mitosis, entonces cada cinetocoro que se encuentra en los cromosomas se va a unir a los microtúbulos para que puedan migrar hacia los polos. Los cromosomas se colocan en la línea media, como podemos ver. Después de esto sigue la anafase 2. ¿Qué es lo que pasa en acá? Ya tenemos acá a los microtúbulos que van a separar a las cromátidas. Entonces se separan las cromátidas hermanas gemelas, una a cada lado de la célula, a cada polo. Y finalmente la telofase. En acá ya desaparecen los microtúbulos, reaparece el núcleo, se separan las células, se descondensan los cromosomas. Entonces ya en acá solamente van a tener los cromosomas. Al final vamos a tener, desde el inicio, vamos a tener aquí 4 células hijas que van a ser haploides verdaderas de un solo cromátido. Entonces, todo esto comprendería la división por meiosis. ¿Por qué vamos a tener 4 células hijas que van a ser haploides? Porque a la hora de la reproducción sexual, pues vamos a tener un espermatozoide y un óvulo que van a ser haploides y que a la hora de juntarse se van a convertir en una célula diploide que esta va a estar lista para la división y la formación pues del cigoto, que ya va a tener variabilidad genética, pero con cromosomas tanto del padre y de la madre.